el oficial Joe Ger. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señor Ger, por estar con nosotros en esta tarde. Buenas tardes, Agustín y Marian, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. No lo vamos a poner en el compromiso de decir que fue Israel, pero para la premisa de la conversación vamos a imaginar que sí. Usted tiene que estar tan impresionado como nosotros, porque esto realmente ha sido algo casi que sacado del sombrero de un mago. Ajá. No, definitivamente esto es una operación de inteligencia muy sofisticada y con una creatividad que sobrepasa cualquier película de Hollywood. Ajá. Ahora, y además no es la primera, porque vamos a ver, yo ayer estaba acordándome de esa bomba que estuvo durante 2 meses hasta que fue detonada para acabar con la vida en el pasado mes de julio de Ismael Haniyeh. Hemos visto ataques que son casi quirúrgicos. Y yo tengo al menos algo que a mí me hace quizá situar un poco lo que es este ataque. Yo ayer le decía a Agustín, le digo, Agustín, cuando yo estuve en Israel ahora y nos reunimos con el ministro de Exteriores y nos decía que si Hezbollah continuaba con su plan de seguir atacando el territorio de Israel y seguían tristemente los desplazados del norte de Israel sin poder regresar a sus hogares, pues obviamente no iban a tener más remedio que iniciar un ataque contra Hezbollah no antes de final de este año. Yo le decía, Agustín, ¿tú no crees que una operación como esta es quizá el momento perfecto, el caos perfecto, si yo tuviera que hacer una incursión en territorio del Líbano para acabar con Hezbollah, para iniciar esta operación? ¿Cuál es su opinión como experto? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Antes de entrar en los detalles de la operación y qué puede venir ahora en los próximos días, es importante también entender y nuevamente repetirle de pronto a la audiencia quién es Hezbollah, ¿verdad? Entonces hay que ver a Hezbollah en el contexto de ese pulpo con tentáculos, pulpo que tiene su cabeza, pulpo del terror, el eje del mal, representado en ese pulpo virtual que estamos hablando, donde su cabeza está en el régimen de los fanáticos islamistas en Teherán. Y los tentáculos pues tienen varios, ¿no? Uno es Hamas en Gaza, el otro es Hezbollah en el Líbano, el otro son los Houthis en Yemen, por supuesto las milicias iraníes en tanto Irak como en Siria. Y bueno, entonces hay que ver esto en el contexto de ese conflicto, de esos intereses al final de cuentas iraníes, y entonces nuevamente ponerlo en contexto también del ataque de Hamas a Israel en el 7 de octubre pasado, donde básicamente se hace la masacre más grande a los judíos desde el Holocausto. Y lo que es interesante es que al día siguiente, el 8 de octubre, Hezbollah empieza una campaña, digamos, no provocada por nadie, mandando lo que hoy en día son más de 8.000 cohetes a la población israelí del norte. Como decías tú, haciendo que básicamente tengan que evacuar a sus casas más de casi 90.000 personas en el norte de Israel, y pues sufriendo ataques de cohetes diarios, ¿no? 50, 60, 70 ataques todos los días, y pues eso no lo puede tolerar ningún Estado. Israel estaba muy ocupado, digamos, con el tema de la guerra contra Hamas en Gaza, y entonces pues estaba teniendo, digamos, paciencia y tratando de resolver de maneras, digamos, aplicando el derecho internacional a lo que es la resolución esa 1701 que se dio al finalizar la guerra del Líbano en el 2006, donde básicamente a Hezbollah se le exigía estar al norte del río Litani. UNIFIL, que es una agencia de las Naciones Unidas, tenía que estar en toda la parte del sur, precisamente verificando que nadie se armara por ahí, etcétera, etcétera. Y bueno, nada de eso ha funcionado, y tarde o temprano, pues Israel, por supuesto, tiene que hacer una movida, digamos, de fuerza para forzosamente retirar a Hezbollah de esa zona y poder regresar a toda esa gente a sus casas, ¿no? Ahora, esto es una operación que realmente me imagino yo que tiene que haber tomado mucho tiempo en planificación y desarrollo. Yo me imagino que en un momento dado Hezbollah entendió que no podían utilizar teléfonos celulares y los métodos modernos de comunicación para no ser detectados, y recurrieron a una cosa electrónica que hacía 30 o 40 años que fue usada, pero que ya prácticamente no se usaba, que es el beeper, el localizador personal. Resulta que ya nadie fabrica eso en el planeta. Muy pocas compañías tienen la capacidad de fabricar eso, porque es como fabricar tocadiscos de los discos redondos y negros de antes.
Entonces se encontraron una compañía, los terroristas de Hezbollah, en Hungría. Y me imagino yo que la contactaron o por teléfono o por correo electrónico para ponerles una orden, ponerles un contrato. Esta compañía opera con una licencia de los fabricantes originales del Viper, que son de Taiwán, pero ya ni siquiera los taiwaneses fabrican eso. Y parece que los israelíes estaban monitoreando esas comunicaciones. Y cuando se firmó el contrato, cuando ya se seleccionó finalmente esta compañía, todo parece indicar, según ha publicado hoy la agencia británica Reuters, infiltraron en esa fábrica húngara personal a trabajar allí. Los húngaros de pronto tenían un contrato grande, buscaron nuevos empleados, contrataron gente para la factoría, para la fábrica, y ahí fue que los israelíes ingresaron en lo que es la plantilla de esta instalación industrial, y desde el punto de origen de la fabricación de estos artefactos se les insertó la carga explosiva, de manera que en un momento dado en el futuro pudiera ser activada al unísono, y es lo que ocurrió ayer y continuó ocurriendo hoy. Es una operación que tiene que haber tomado meses, inclusive. No, esa es una de las teorías, y pues hay que destacar que nadie se ha atribuido esos ataques. No, claro, por supuesto. Asume que fue Israel, pero nadie se los ha asumido. Sí. Pero sí, como tú decías, un tipo de operación así toma meses, si no años, para organizar. Probablemente. Y eso tiene que ver realmente es con la cadena de suministro del pedido de esos dispositivos, ¿no? Entonces, esto pues evidentemente comienza con una penetración muy interesante desde el punto de vista de la inteligencia, por supuesto, del grupo Hezbollah, donde posiblemente alguien se entera de que, o obtiene la información de que el grupo está buscando esos Vipers de los que tú hablas, y entonces pues ahí empieza toda la película, como se dice, ¿no? Entonces, una teoría es la que tú dijiste, que básicamente mejor dicho, le ponen las manos a estos Vipers es ya antes de ser, digamos, empacados y enviados al cliente en Líbano, que es Hezbollah. Otra teoría es que ya cuando está en camino, de cierta manera, le ponen, digamos, la mano a ese contenedor y le hacen el cambio que tienen que hacerle a esos Vipers antes de que lleguen a su destino, ¿no? Lo que es claro es que sea como fuere, o sea, al final lo que ocurre es que al tener la información de cada dispositivo se realiza un ataque cibernético donde al presionar un botoncito, como tú decías, los más o menos 4,000 dispositivos de esos reciben la señal que hace que esa batería se caliente y, como decías tú, el explosivo que posiblemente pusieron encima de esa batería explote, ¿no? Entonces el resultado al final del día es realmente impecable, con una precisión increíble, donde básicamente alrededor de 4,000 terroristas de Hezbollah. Cabe anotar también que de un rango, esos Vipers no se lo dan a cualquiera. Exactamente. Ese es el punto. Claro. ¿Quién se los dio y cómo fueron distribuidos? Ese es el próximo punto. Si en un banco... Agustín, tú puedes también con ese mismo tema, que ayer, digamos, publicaron que el embajador iraní tenía uno de esos Vipers. Sí. Perdón, ¿qué hace el embajador iraní con un Viper de claro. esos? Que le pertenece al network de Bueno, Hezbollah, son ¿no? parte del mismo network. Ese es el punto importante, porque ¿qué ejército puede en este momento en el planeta, en un enfrentamiento vis a vis entre un país y otro, neutralizar en un instante a la comandancia y a la cúpula de liderazgo del país enemigo? O sea, ahora los rusos están bombardeando ahí a los ucranianos y viceversa, pero los que están llevando el fuego son los soldados que están en tierra. Pero en este caso, al final, claro, esto es fascinante. Oye, pues imagínate si eso tú y yo que estábamos discutiendo hace 4 minutos sobre el tema de un ejército y cómo derrocar un gobierno y cómo derrocar una cúpula, nos lo están poniendo facilito con este tipo de tecnología, Agustín. Bueno, sí, fíjate, si en una empresa bancaria o en una empresa, no sé, una empresa de bienes raíces grande que tiene 300 empleados, deciden comprar 40 teléfonos celulares de la generación más moderna de Apple, ¿a quiénes se los van a dar? Claro. A los gerentes, a las personas que son jefes de departamento. No se lo van a dar al portero ni a la recepcionista, se lo van a dar al gerente de tal cosa, al director de este otro departamento. Si Hezbollah tiene 20 o 30,000 hombres o 35 o 40,000 hombres y de pronto compran 5,000 Vipers, ¿a quiénes se los van a dar? Pues a la gente que son jefes de batallones, jefes de pelotones, jefes de brigada. Y ahí es donde está la clave de esto. De pronto neutralizan a la comandancia dirigente. O sea, la operación es doblemente brillante. Triplemente, porque mira, por un lado lo que tú decías, pues por supuesto, le pegan a un grupo importante de terroristas de Hezbollah de cierto rango, ¿verdad? Entonces,
por lo menos tienen ya casi que 4.000 terroristas menos con quien luchar el día de mañana. Por otro lado, el golpe psicológico es tremendo y ahora todos van a pensar 2 o 3 veces si usan algún aparato electrónico. Es más, lo que estamos hablando fue ayer. Hoy ya hubo aparatos de two-way radios, ¿cómo se llama? Walkie-talkies. Radioteléfonos que también se explotaron. Es más, también... No, y paneles celulares. Mañana son los turbantes y los cepillos de dientes. Correcto. Quién sabe qué más. El golpe psicológico, todas esas sorpresas, es muy fuerte. Y pues esto lleva al tercer punto también, que es el golpe, digamos, muy fuerte, aunque posiblemente solo momentáneo, al sistema de comunicación y de control y comando del grupo. Entonces, y de ahí pues podemos pasar al tema del timing. Lo que decías, Marian, era el tema de que con todo este caos sería pues bastante interesante hacer un ataque ya completo al grupo, aprovechando que están en ese caos completo, ¿no? Por otro lado, hay reportes de que también posiblemente el timing se debió más a que algunos operativos de Hezbollah estaban sospechando que algo estaba mal con esos Vipers porque se estaban calentando, y entonces posiblemente antes de que, digamos, se echara a perder el plan, pues decidieron materializarlo y usarlo, ¿no? Pero al final de cuentas creo que el daño es fuerte y lo que hay que ver es qué pasa en las próximas horas, ¿no? Si es realmente el preludio a un ataque mucho más fuerte para, como decíamos antes, mover a Hezbollah al norte del río Litani por lo menos, o hacerle un daño significativo para que no haya, para poder tener algunos años de tranquilidad en ese frente, o qué es lo que va a pasar. Fíjate que ayer, justo, es que todo ha sido como una especie de cúmulo de acontecimientos que pueden llevar a pensar quién está detrás, obviamente, de este espectacular ataque, porque no hay que ponerle un adjetivo, porque es realmente espectacular el ataque. El tema concreto es que los Houthis en el día de ayer lanzaron unos misiles directamente hacia Israel. Irán lleva tiempo pidiendo e incluso amenazando a Israel hasta con lanzar un ataque desde su propio territorio. Claro, son como Pedrito y el Lobo. Lanzan la amenaza y luego difícilmente la pueden ejecutar, porque eso significaría que cualquier aliado de Israel tiene la posibilidad de contestar de una forma masiva en contra de Irán. Tienes, por otro lado, a Siria, que la gente decía, bueno, y Siria es un aliado, obviamente, de Hezbollah, y es un aliado de la misma manera que ha sido un aliado de Hamas. Y tienes, por otro lado, al Estado de Israel, que dice, bueno, pues ahora me toca quizá mover ficha. Ahora es el momento donde, aunque los rehenes no han regresado y todavía sigue habiendo una herida abierta en la franja de Gaza, que está más o menos neutralizada, la única forma de poder controlar a Irán de una forma más fuerte es atacando a su brazo armado, que no es más ni menos que Hezbollah, porque Hezbollah es un grupo terrorista que está financiado, que está entrenado y que responde directamente a los intereses de Irán. Y esa es la realidad. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de Irán en este momento después de este ataque y después de que ha muerto también el embajador? ¿Qué crees tú, Joe, con tu experiencia, que puede llegar a pasar? No sé realmente. Lo que sí sé es que va a ser muy interesante ver qué pasa en los próximos días. Hay muchas cosas que ya se saben y hay muchas cosas que aún no se saben. Por ejemplo, si partimos de la base de esa teoría que estamos hablando ahora, que esos VIPs fueron entregados a los operativos más, digamos, seniors de la cúpula, organización, ¿no? Es posible, nuevamente, y si inclusive el embajador iraní, que por supuesto estaba muy estrechamente relacionado con Hezbollah, tenía un VIPer de esos. Las preguntas son, ¿qué pasa con Hassan Nasrallah? ¿Qué pasa con el número 2? ¿Qué pasa con el hijo? ¿Qué pasa con toda esa cúpula de arriba, que digamos hasta este momento no se han pronunciado, ¿verdad? Entonces, miremos a ver qué pasa en los próximos días, y esto definitivamente, yo creo que haya sido quien haya sido, le mando un mensaje muy claro a Hezbollah y por supuesto un mensaje muy claro a Irán también. Fíjense, no va a pasar absolutamente nada. Los israelíes mataron al segundo hombre más importante allá en Teherán, Ismail Haniyeh. Irán ese mismo día, el ataque va a ser implacable, el ataque va a ser despiadado, devastador. Y el ataque nunca llegó. Pedrito y el Lobo. Ok. Y ahora Hezbollah está decapitado de arriba a abajo. Le han cortado las orejas, la nariz, la lengua, le han cortado todo. Y prácticamente cerca de 3.500 o 4.000 de sus
efectivos más de la cúpula gobernante de liderazgo están o mutilados, le falta una mano, le falta un dedo, o tienen heridas abdominales, y hay 300 o 400 de ellos en condiciones críticas, ¿sí? Además de los 20 y tantos que han muerto. No va a pasar absolutamente nada. Hezbollah ya no tiene la capacidad hoy que tenía hace 72 horas. Irán no va a hacer absolutamente nada, porque si los israelíes lograron penetrar a Hezbollah de esta manera, ¿qué arma no tendrán contra Irán? Puede ser un arma electrónica, puede ser dejar a Irán a oscuras, paralizar su red eléctrica, paralizar su servicio de internet. Es más, le pueden tener insertado hasta una bomba en el turbante del ayatolá mayor, y él no lo sabe. Así que les anticipo que en los próximos días y en la próxima semana no va a pasar absolutamente nada, porque si Irán no atacó cuando podía atacar, y Hezbollah no atacó cuando podía atacar, hoy son dos tigres debilitados. Y en dos países diferentes, que es lo curioso. O sea, porque si fueras a decir, bueno, están más o menos neutralizados en un sitio o identificados en un sitio, pues esto fue en Siria y fue en el Líbano. Así es. A mí, yo estoy de acuerdo con vosotros, estoy de acuerdo también con Joe. En las próximas horas vamos a tener mucho más información de lo que ha pasado. Y yo sigo esperando a una incursión que no se va a tardar mucho por parte del Estado de Israel en territorio, por lo menos en el sur del Líbano. Yo creo que sí, sería un momento dorado, aprovechar que el oponente está tumbado en liquidado. El suelo. Exacto. Si esto fuera una pelea estándar de boxeo, cuando hay un knockdown, bueno, el otro no puede hacer nada porque el referee no se lo permite. Pero bajo estas cosas de las artes marciales modernas, cuando alguien se cae, el oponente lo machuca, Agustín, y lo aprovecha en el desafortunadamente, y Agustín, lo que tú dices es precisamente lo que ha hecho, desafortunadamente, una parte importante de la comunidad internacional y también agencias como las Naciones Unidas. Cada vez que Israel le hace a boxeador que hablas tú un golpe fuerte y está un poquito groggy, en vez de dejar que le pegue finalmente un puño que lo termina, obligan a Israel a parar. Es como si a ese boxeador le dieran ahora 2 días para recuperarse y eso es volver a la misma cosa. Entonces, al final del día, lo que sería importante es que esa presión internacional finalmente se ponga sobre Irán, que permitan que Israel de una vez por todas logre y pueda aniquilar a sus enemigos, ¿verdad? Que todos se han levantado contra Israel de una forma, digamos, unidireccional, ¿no? O sea, el único requerimiento, por ejemplo, en Gaza para tener ese cese al fuego tan grande del que hablan es simplemente que regresen a los secuestrados que se robaron de sus cunas y dejen de tratar de matar a los judíos en esa parte del mundo. Eso es todo lo que se necesita para que haya, digamos, tranquilidad en esa región. ¿Cómo no? Y con Irán, volviendo otra vez a la figura que hablamos mitológica del pulpo ese del eje del mal, encabezado por Irán, el día que, digamos, ese pulpo, la comunidad internacional se una, realmente entienda el peligro, entienda que al final del día, nuevamente, toda esta ideología fundamentalista islámica ve al occidente como el gran enemigo. El día que podamos ir allá y remover ese pulpo con todos sus tentáculos y su cabeza también, vamos a poder tener un nuevo Medio Oriente con un potencial muy grande de paz real en esa región. Absolutamente. Y no solo ahí. El eje de todo. Y no solamente ahí, yo creo que una vez que eso se consiga, también tenemos quizá mucho más garantizada la paz en el resto del mundo. Porque el tema del ataque y de la amenaza al Estado de Israel no es solamente al Estado de Israel, es al Estado de Israel y al resto del mundo. Absolutamente. Irán es un peligro para los países árabes del Golfo. Irán es un peligro para los Estados Unidos. Bueno, de hecho, el propio FBI y la Fiscalía Federal han advertido a Donald Trump de que Irán ha ordenado a un comando internacional que maten a Donald Trump. Irán tiene nexos con Venezuela. Irán es un proveedor de armas de largo alcance para Rusia atacar a Ucrania. O sea, Irán es Irán es una fiera sin contar con su internacional. Bomba, sin contar con la bomba nuclear. Exacto, y el enriquecimiento de uranio, que eso no es para tomárselo a chiste. Esta gente ha estado avanzando como si fueran hormiguitas, burlándose absolutamente de todo el mundo, saltándose a la torera a una administración débil como esta que le ha permitido seguir avanzando. Y bueno, pues esas son las conclusiones. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer y que tengamos buenas noticias pronto. Igualmente, chao, chao. Joe Ger, ex oficial de las Fuerzas Armadas de Israel, especialista en antiterrorismo con 20 años de experiencia en temas de seguridad internacional.